Perfectamente. Ya tenemos la pantalla compartida y lo que corresponde es de que hagamos la introducción de este tema. La charla está referida al diagnóstico microbiológico de dos microorganismos, por lo menos uno de ellos perfectamente tipificado, que es Helicobacter pylori. El otro más bien es un complejo de microorganismos. Dentro del Campylobacter nosotros podemos encontrar varias especies. Desde ya nos vamos a enfocar en las especies que tienen mucha mayor importancia desde el punto de vista de la bacteriología clínica, la microbiología clínica, y eso significa el puente, el enlace con la infectología e inclusive con la pediatría, habida cuenta de las patologías que puede producir este complejo de especies que se halla dentro de lo que corresponde al género Campylobacter. Pero comencemos ya, y para comenzar tenemos que hacerlo necesariamente con Helicobacter pylori. Ustedes están observando en sus pantallas a la que correspondería a las imágenes de los profesores Barry Marshall, así como Robin Warren. Ellos han sido premios Nobel de Medicina en el año 2005, y esto a raíz del descubrimiento del Helicobacter pylori y desde ya su papel en la producción de la gastritis y la úlcera péptica. Como bien ustedes observan en sus pantallas, en 1978, 1979, es redescubierta esta bacteria por Robin Warren, un patólogo australiano, y en 1981, junto a Barry Marshall, como médico gastroenterólogo internista, aíslan también la bacteria en mucosas del estómago de humanos y consiguen cultivarla, y a partir de ello logran explicar el mecanismo por el cual este microorganismo podría producir, y de hecho lo hace, procesos de gastritis, y obviamente una desencadenante, un resultado es probablemente el poder desarrollar una úlcera péptica como tal. Sigamos. Cuando hablamos de Helicobacter pylori, nos estamos refiriendo a un microorganismo que tiene una importancia definitivamente gravitante hoy por hoy en lo que corresponde a la posibilidad de poder desencadenar patología, sobre todo cuando estamos hablando de patología que está asociada a lo que correspondería a la gastroenterología, a propósito de lo que acabamos de decir. Pero es que además esta bacteria puso de cabeza lo que significaría el poder comprender lo que sucedía con esta patología de la gastritis y posteriormente la úlcera péptica. Usualmente, y esto les puedo comentar, hasta hace unos 20 años atrás, 25 años atrás, se consideraba que esta era una patología donde no existía un microorganismo que la pudiera desencadenar. Se asociaba a otro tipo de problemas, se asociaba usualmente a la tensión, al estrés, etcétera. Y si bien esto no ha dejado de tener importancia, ahora sabemos que se asocia este microorganismo. Sin embargo, también es bueno el poder reconocer que todavía existen muchas controversias en lo que significa la posibilidad de que esta bacteria termine desencadenando una úlcera péptica. Todavía existen escuelas de gastroenterología en todo el planeta que no están muy conformes con este trabajo e indican que prácticamente esta es una bacteria que se podría convertir en un microorganismo más de la microbiota en lo que vendría a ser la bolsa gástrica. Y para ello presentan también parte de lo que correspondería a una evidencia que está muy bien sustentada a través de los estudios que se han hecho en biopsias en personas en las cuales se ha encontrado al Helicobacter pylori, y sin embargo eran personas en las que no encontrábamos cuadros de gastritis o eventualmente de úlcera péptica. Pero del otro lado se encuentran precisamente la otra mitad, si ustedes quieren, del mundo de la gastroenterología, de la medicina interna, de la patología gástrica y obviamente de la microbiología clínica, donde en los cuadros en los cuales hay gastritis y posteriormente la producción de una úlcera péptica es definitivamente una evidencia incontrovertible
el hecho de que se encuentre esta bacteria, y de hecho también se la puede sembrar y se la puede obtener por cultivo y a partir de ello terminarla de estudiar. Así que entonces cada vez más ha ido ganando terreno lo que significa esta imagen desde el punto de vista de la microbiología clínica asociada a lo que corresponden las especialidades clínicas, y hoy por hoy ha ido ganando mucho terreno esta opción a través de la cual detrás de lo que correspondería a estos cuadros de gastritis y de úlcera péptica se encontraría el Helicobacter pylori como causa etiológica, y esto es algo que con el transcurrir del tiempo con seguridad se va a terminar de consolidar. Esa es la idea. Estamos hablando de una bacteria gram negativa que tiene además una morfología espirilada. Es casi como un tirabuzón, si es que ustedes quieren comparar con algo que resultaría mucho más fácil en todo caso de poder entender, ¿no es cierto? Por otra parte, como todos los microorganismos que venimos estudiando, también hay que ver de que su tamaño, su longitud, radica más o menos alrededor de los 3 micrómetros y el diámetro de este tirabuzón más o menos se halla en 0.5 micrómetros. Pero hay un detalle interesante. Es un microorganismo que además posee flagelos, tiene flagelos, solo que están localizados en uno de sus polos, no están alrededor de toda la bacteria, y solamente les podemos encontrar básicamente en uno de los polos, a veces en los 2 polos del microorganismo. Ustedes tienen una imagen en la parte superior derecha de vuestras pantallas y ahí están observando una imagen. Obviamente esta es un poco más artística, si ustedes así lo desean, pero donde se puede ver esa morfología de la que hemos venido comentando con los flagelos en un polo y que a veces se pueden encontrar, hemos dicho, en los 2 polos, ¿verdad? Otra condición interesante es de que esta es una bacteria que crece en condiciones de microaerofilia. Es lógico, ¿verdad? Si se encuentra en la bolsa gástrica, allá no vamos a encontrar grandes cantidades de oxígeno, de aire. En todo caso, encontraremos ya bajas tensiones de oxígeno. Y un detalle también desde el punto de vista metabólico muy interesante es de que esta bacteria usa el hidrógeno y el proceso metabólico que es el de la metanogénesis como fuente de energía. Básicamente es ahí donde se desenvuelve desde el punto de vista metabólico. También hay que asociar que esta es una bacteria oxidasa y también catalasa positiva. Las 2 pruebas van a resultar positivas una vez que las ejecutamos en los laboratorios. Ya sea con todo el juego de flagelos o con solo uno y su forma espirilada, tiene la capacidad de esta bacteria de taladrar, básicamente ese es el término, la capa de mucus que recubre la bolsa gástrica. Todos sabemos que esa es la única forma, fisiológicamente hablando, de que se pueda defender todo lo que correspondería al revestimiento epitelial de la bolsa gástrica, precisamente por el alto contenido de ácido clorhídrico que allí se encuentra y esas condiciones de acidez que de otra manera desembocarían en lesión de este epitelio, ¿verdad? Pero todos sabemos que recubriendo precisamente estos epitelios tenemos una densa, una espesa capa de mucus que protege, que defiende a nuestra mucosa gástrica. Sin embargo, esta bacteria, utilizando usualmente uno de sus taladros, que así lo llamamos en todo caso cuando miramos uno de sus flagelos, tiene la capacidad de poder perforar la capa del mucus de revestimiento y de esa manera puede ir cada vez acercándose hasta los epitelios de recubrimiento y luego vamos a ver cómo son capaces inclusive de invadirlos. Puede quedar muchas veces simplemente en el mucus, sobreviviendo en el espesor de esta capa de mucus y prácticamente no dar patología, pero lo que usualmente va a suceder es que este microorganismo va a terminar fijándose, adhiriéndose a lo que corresponderían a estos epitelios, pero sobre todo utilizando un mecanismo por el cual facilita su capacidad de colonización y más tarde de invasión, es decir, gracias a la posibilidad de poder expresar, de poder fabricar adhesinas con las cuales
fácilmente puede quedar en la superficie de los epitelios y luego continuar con lo que significaría el fenómeno invasivo. Fisiológicamente, este es un microorganismo muy, pero muy interesante, porque tiene la capacidad de producir una enzima que es la ureasa. Ustedes saben que estamos hablando de una enzima que tiene la capacidad también de poder transformar lo que es la urea en amoníaco y con liberación de anhídrido carbónico. Precisamente ustedes tienen en vuestras pantallas a la izquierda el compuesto conocido precisamente como urea, que a través de la acción enzimática de la ureasa desencadenada, producida, expresada por el Helicobacter pylori, en todo caso tendrá la posibilidad de desencadenar una reacción con producción de amoníaco, tal cual estamos viendo, y desde ya con anhídrido carbónico. Este amoníaco es importantísimo porque, por una parte, neutraliza parcialmente la acidez gástrica, ¿verdad? Ustedes recordarán, a través de sus conocimientos de química y, cómo no, de bioquímica, que sabemos de que el amoníaco es una sustancia altamente alcalina. Por lo tanto, a partir de ello, tiene la capacidad de poder bloquear, por lo menos parcialmente, y de esta manera neutralizar lo que correspondería a ese pH francamente acidificado que obviamente vamos a encontrar en la bolsa gástrica. Pero además, este amoníaco tiene una otra función, y es el hecho de comportarse como un verdadero tóxico para lo que significarían las superficies de las células epiteliales. Gracias a este amoníaco, entonces, se favorece la posibilidad de que el microorganismo no solamente quede adherido a los epitelios, sino que inclusive eventualmente los pueda invadir sin mayor inconveniente. Tienen ustedes en vuestras pantallas la imagen de lo que ha de suceder con Helicobacter pylori para que, a partir del mecanismo que acabamos de establecer, pueda finalmente llegar a lo que significaría la superficie epitelial e inclusive de esa manera poder atravesar estos epitelios. Observen ustedes de que, utilizando uno de los extremos, y obviamente en este caso ya no estamos viendo los flagelos, uno de los flagelos puede comportarse como un verdadero taladro y a partir de ello pueden atravesar el espesor de esta capa de mucus, esta mucina, que es fundamental, hemos dicho, en lo que es la fisiología de la bolsa gástrica, y de esa manera pueden llegar prácticamente hasta la superficie de los epitelios y desde ya, no solamente con el flagelo, sino también coadyuvando esta labor con la ureasa, que va a actuar desencadenando la producción de amoníaco, van neutralizando el pH acidificante de la bolsa gástrica y con ello sobreviven en condiciones que serían bastante difíciles, como que para que pudiera suceder este fenómeno en cualquier tipo de microorganismos, ¿verdad? Así que entonces, coadyuvando estas labores, este microorganismo finalmente llega hasta la superficie de los epitelios y ahora sí, ya está en un proceso de colonización al cual le va a seguir, sin duda alguna, inclusive un proceso de invasión. Les invito a observar esta imagen a través de la fotomicrografía electrónica, donde están observando una vez más a los microorganismos y aquí están. Observen ustedes finamente dispuestos lo que corresponderían a los flagelos. Vamos a hacer un acercamiento en este en particular. Aquí están los flagelos. Son bastante notorios, ¿verdad? Eso es lo que entonces le ha de ayudar a este microorganismo, esa motilidad que posee gracias a los flagelos, además esa actividad de taladro que va a utilizar uno de sus flagelos polares para que gracias a esto puedan atravesar esa barrera de mucus. Y no solo ello, sino hemos dicho con la producción de la ureasa van desdoblando básicamente lo que es la urea en amoníaco y a partir de ello pues ya pueden establecer un fenómeno que habíamos adelantado como de colonización y posterior invasión como tal. Observemos qué es lo que sucede
desde el punto de vista de la patogenia, ¿no es cierto? Aquí está el microorganismo, se comporta, hemos dicho, como un microorganismo gram negativo. Por lo tanto, si se comporta como una bacteria gram negativa, es obvio que en la superficie de sus paredes han de poseer los famosos lipopolisacáridos, los LPS, que le ayudan a adherirse a los epitelios celulares, pero no solo ello, también ayudan desencadenando fenómenos inflamatorios. Estos fenómenos inflamatorios son los que después van a empezar a provocar el daño a nivel de lo que corresponde a estos epitelios y ahora sí, ¿verdad? Se empieza a explicar la posibilidad de que fruto de esos procesos inflamatorios de orden crónico se puede instalar lo que clínicamente ya ustedes van a diagnosticar como un proceso de gastritis y que si obviamente además mantiene esa condición de cronicidad, es lógico pensar que más adelante puede haber afectación de estos epitelios, destrucción de los mismos, inclusive invadiendo lo que significa esta barrera de epitelios hasta llegar a la lámina propia de todo este conjunto que histológicamente ustedes ya lo conocen. Y si hay destrucción de la lámina propia en lo que corresponde a esta barrera que tenemos desde el punto de vista histológico, pues es lógico pensar que se ha de establecer fácilmente un proceso al cual le ponemos nosotros el título de úlcera, y esta úlcera es la que definitivamente termina de comprometer, de volver mucho más complejo todo esto que estamos observando. No solamente ello, tiene proteínas externas, las outer proteins, que le sirven también al microorganismo para poderse adherir. Todas juegan como adhesinas, ¿verdad? Le sirven a los microorganismos para también adherirse a las células epiteliales, sin duda alguna. Pero además, aquí está la ureasa, están produciendo ureasa, que habíamos dicho que neutraliza lo que correspondería a esa barrera acidificada de lo que correspondería al estómago, pero además también producto de su acción química, también se comporta como una molestia, como un efecto muy fuerte que lógicamente va a desencadenar daño en lo que correspondería a la mucosa gástrica. Los flagelos que le sirven para el movimiento como tal y desde ya para poder justificar el paso a través de la mucina y llegar hasta los epitelios. Pero no queda ahí, sino que se han descubierto una serie de moléculas que tienen un carácter muy interesante. Por ejemplo, un juego de exotoxinas, son toxinas vacuolizantes, por eso se las denomina como toxinas o exotoxinas del sistema BACA, las famosas exotoxinas BACA. Estas también provocan daño ya a nivel de la mucosa gástrica. Estas son las que le van a permitir acentuar el fenómeno invasivo y obviamente esto va a dar como resultado ese tipo de efecto que lógicamente ya también nos está mostrando que la posibilidad no solo ya de un cuadro inflamatorio de tipo gastritis, sino también un cuadro mucho más agresivo con la formación de la úlcera puede terminar por desencadenarse. Lo mismo sucede con estas enzimas de corte secretorio, donde tenemos a las mucinasas, las proteasas, las lipasas, que estos microorganismos pueden expresar y que de la misma manera provocan daño en la mucosa gástrica. Pero cómo no, también se encuentran lo que se llama el sistema de secreción tipo 4, que es una estructura que es muy parecida a los pili, a las fimbrias que usualmente encontramos en la superficie de cualquier bacteria y que de la misma manera también sirven para poder inyectar dentro de los epitelios los efectores que terminan de provocar el daño. ¿Cuáles son estos efectores? Son un conjunto de proteínas que han sido muy bien tipificadas, las llamadas CAGA, y obviamente otras más que están ligadas, relacionadas con este sistema de efectores CAGA. ¿Qué es lo que van a hacer estas moléculas efectoras ya a nivel del epitelio de recubrimiento de las bolsas gástricas? Van a remodelar el sistema de actinas, es decir,
aquellas moléculas que ustedes saben que son parte del citoesqueleto, en este caso de las células epiteliales, con una fuerte inducción de interleucina 8, lo que obviamente va a provocar alteraciones en el desarrollo celular, pero sobre todo van a terminar también inhibiendo los fenómenos de apoptosis celular. Así que estos efectores en realidad están logrando dos mecanismos importantes. Por una parte, están remodelando todo el sistema de moléculas para el citoesqueleto, donde está implicada la actina fundamentalmente, y por el otro lado hay una fuerte inducción de interleucina 8, lo que perjudica el desarrollo celular, el ciclo de desarrollo celular, y terminan también inhibiendo los fenómenos de apoptosis. De esta manera se mantiene un fenómeno inflamatorio continuo, mismo que te va a terminar desencadenando un fenómeno de destrucción de estos epitelios, a lo cual ya sabemos que nosotros le podemos conocer o encontrar como un fenómeno que, explicado desde el punto de vista ya anatomopatológico, es el equivalente a una úlcera, y a partir de ello lo que clínicamente ustedes van a poder diagnosticar. Así que entonces esta bacteria nos invitó a nosotros a salir un poquito del terreno de la biología celular y en todo caso entrar en la biología molecular, ¿verdad? En 1997 se logró la secuenciación completita del genoma del Helicobacter pylori y se encontraron precisamente con estas dos secuencias genéticas propias del Helicobacter pylori, donde se encuentran, hemos dicho, ese conjunto de exotoxinas, las BA-CA, y los efectores, las CA-GA, que provocan todo lo que acabamos de indicar. Estos efectores están desencadenados, están en todo caso expresados gracias a las secuencias genéticas CA-GA, que son las que las codifican como tales y estimulan los factores quimiotácticos para neutrófilos por el epitelio gástrico, y desde ya lo que se ha podido encontrar junto a lo que hemos dicho, la inducción de interleucina 8, la inhibición de la apoptosis, etcétera, pero además la mayor parte de las cepas de Helicobacter pylori estudiadas hoy por hoy molecularmente, y esto supera el 60%, se queda chico, se ha visto que tienen la capacidad de producir esta proteína, este conjunto de proteínas, las CAGA, que son las que habíamos indicado van a provocar el daño final. Esto pues aumenta la catalasa, aumenta la glutatión peroxidasa y la acción de la superóxido dismutasa, que en conjunto se convierten en un fenómeno asociativo químico que termina disgregando o destruyendo los epitelios de revestimiento. Ahí tienen ustedes todo lo que acabamos de hablar resumido en una lámina. Siempre es más fácil y es mejor el poder entender a través de lo que sucede con imágenes, ¿verdad? Los microorganismos, si me siguen con el cursor, tienen la capacidad a través de sus flagelos, actuando como verdaderos taladros, pasar lo que vendría a ser ese revestimiento de mucus o de mucina hasta establecerse, hemos dicho, sobre la superficie de los epitelios. Una vez que nos encontramos en la superficie de los epitelios, la potente actividad de ureasa que poseen estas bacterias hace que se neutralice en lo que vendría a ser ese nicho ecológico, por lo menos en lo que corresponde a la actividad de estas bacterias, el pH de acidificación, que en otras circunstancias les terminaría destruyendo, ¿verdad? Y a esto se suma el hecho de que se van acumulando, se van agregando muchos más de estos microorganismos, y gracias a los lipopolisacáridos de los cuales hemos hablado, al juego de exotoxinas de las cuales también hemos hablado, a la producción de la mucinasa, a la lipasa, etcétera, finalmente y desde ya disparando un fenómeno básicamente de corte químico, vean ustedes, tienen la capacidad de poder erosionar los epitelios, pero además de inyectar
ese juego de proteínas que habíamos denominado como las CAGA, que se encargan de producir ese fenómeno inflamatorio crónico, remodelando el citoesqueleto, provocando inhibición de la apoptosis y obviamente lanzando o poniendo en marcha un juego de destrucción, porque obviamente las enzimas que se van a ir expresando, peroxidasas, superóxido, dismutasas, catalasas, etcétera, van a terminar destruyendo estos epitelios celulares, con lo cual, a propósito del fenómeno inflamatorio crónico que se va acumulando, ahora sí, se provoca la muerte de estos epitelios celulares, con lo cual automáticamente también se explica el fenómeno ya clínico que se puede detectar a través de lo que sería la producción de esa úlcera péptica. ¿De acuerdo? Observen ustedes esta lámina, está tomada de lógicamente, una comunicación científica del Colegio Americano de Gastroenterología, donde, si me acompañan con el cursor, acá tienen ustedes el revestimiento clásico, ¿verdad?, de lo que vendría a ser el epitelio de la mucosa gástrica, y observen la cantidad de microorganismos. Hemos de ampliar la imagen, aquí está. Observen ustedes a los microorganismos coloreados gracias a las tinciones. En este caso ya no tiene nada que ver la parte bacteriológica. En este caso estamos observando las tinciones que hacen los anatomopatólogos, y a través de esas tinciones, de esas planchas celulares, no solamente se observan en los epitelios como tales, y desde ya vean ustedes algunos ya con invasión de lo que vendrían a ser estas imágenes bacterianas. Observen ustedes típicas imágenes bacterianas que están mostrando al Helicobacter pylori. Observen en este caso en íntima relación ya con los epitelios como tales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la progresión en la infección? Sobre lo que sería una mucosa gástrica normal, se produce un fenómeno infeccioso a través de la presencia del Helicobacter pylori, y esta infección comienza por producir un cuadro inflamatorio de gastritis, continúa una gastritis todavía no atrófica y termina rematando en la enfermedad ulceropéptica, o la famosa la úlcera péptica, que es el final de este problema provocado por este microorganismo. Lo que normalmente tendríamos que preguntarnos ahora: ¿cómo Helicobacter llega a la bolsa gástrica? Y la respuesta es lógica, ¿verdad? Y es obvia: a través de los alimentos. Generalmente a través de alimentos mal cocidos, y en los cuales además tenemos la asociación fundamentalmente de la carne de aves, puesto que la mayor parte de las veces la carne de las aves está contaminada con la propia materia fecal de estas aves, donde se encuentra desde ya Helicobacter pylori. Así que admitimos una transmisión oral o fecal oral, ¿de acuerdo? Lo que degenera en una gastritis crónica activa, a propósito de todo lo que hemos indicado, con un infiltrado a nivel del epitelio gástrico y la lámina propia por neutrófilos, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y mastocitos. Esta es una imagen muy característica, la que están viendo en la parte superior de sus pantallas, de lo que correspondería a los procesos de endoscopía, ¿verdad? Cuando los endoscopios son utilizados por la medicina clínica y se pueden observar este tipo de lesiones, es porque estas ya son el resultado de todo lo que hemos indicado anteriormente y en relación al Helicobacter. Ahora, Helicobacter no parecería invadir la mucosa gástrica, aparentemente, pero han visto ustedes los cortes de anatomía patológica, y esto además definitivamente nos muestra de que, protegidas por el propio moco de la mucosa gástrica, se forma un nicho ecológico en el cual el microorganismo está preparado como para poder expresar toda esa cadena de enzimas y desde ya el desencadenante final de compuestos químicos que sí, precisamente justificarían la posibilidad de que se produzca la destrucción. En algunos casos todavía sigue la discusión
¿Logra penetrar Helicobacter pylori en el epitelio o el daño simplemente lo produce desde la superficie en un proceso de adherencia, de colonización, lo cual es suficiente para que se produzca el proceso? Esto tiene todavía explicaciones de ambos lados. Sin duda alguna, una de las explicaciones que sigue teniendo bastante fuerza es el hecho de que no necesite invadir. Con su sola presencia en la superficie de los epitelios, los cuadros estarían justificados. Pueden provocar alteraciones atróficas, incluso modificaciones en los epitelios a través del proceso conocido como metaplasia, es decir, un cambio por completo en la configuración de las células de los epitelios gástricos. Eso lo van a estudiar ustedes con mucho detalle el próximo año en la asignatura de anatomía patológica, donde van a ver estos cambios, y la metaplasia pues corresponde a un cambio, una modificación absoluta de lo que son las células, con modificaciones incluso a nivel de los núcleos de las células. El hecho de que Helicobacter pylori quede adherido a las células gástricas obviamente va a causar disminución directa de los niveles de glutatión en mucosa. Y hemos dicho que los lipopolisacáridos de esta bacteria inducen también la producción de autoanticuerpos, que además añaden un otro componente, porque son capaces de empeorar estos autoanticuerpos, la atrofia en la mucosa gástrica, y de esa manera causan también un aumento concomitante de anticuerpos en las células parietales de la mucosa gástrica. Todos estos procesos terminan llevándonos a una atrofia que es definitivamente severa, peligrosa, sin necesidad de colonización ya bacteriana y en combinación con un alto, si ustedes quieren, dosaje en lo que vendrían a ser los niveles en los anticuerpos contra las células parietales gástricas. ¿Qué podemos plantear desde el punto de vista de la epidemiología? Primero, que es una bacteria ubicua, ¿verdad? Al menos 50% de todas las personas están infectadas, lo dijimos al inicio de nuestra charla, y esto hace variar un poquito porque en algunas no encontramos, habíamos indicado lesiones, y esto ponía en riesgo este trabajo precisamente a propósito de lo que se encontraba como causa etiológica desde el punto de vista microbiológico. Sin embargo, la evidencia cada vez más, les había dicho, se ha inclinado a que definitivamente sí, Helicobacter pylori tiene la capacidad de poder provocar estos daños. ¿Hay variaciones geográficas? Claro que sí. Por ejemplo, en lo que correspondería a las áreas occidentales del planeta, oeste de Europa, Norteamérica, Australia, la proporción es alrededor de un 25%. Lo que sí se ha podido observar es que hay una mucha mayor incidencia en lo que corresponderían a los países del tercer mundo, y ahí está Bolivia. Y entre los más pobres en este caso, ocupan el primer y segundo lugar, donde definitivamente las infecciones se inician en la edad, si ustedes quieren, pediátrica, es decir, comiencen los niños. Y es por eso que en el tiempo más adelante van desarrollando procesos cada vez más complicados, como el de las gastritis crónicas, aquellas que van evolucionando más adelante hasta las úlceras. ¿Hay una relación con la enfermedad úlcero-péptica? Sí, porque se ha detectado esta bacteria en el 90% de los individuos con estas úlceras pépticas. Sin embargo, menos del 15% de los infectados puede tener inclusive úlcera péptica sin que necesariamente nosotros tuviéramos que pensar en que está la bacteria presente. En cuanto a raza y prevalencia, 20% en lo que corresponde a la población blanca, 54% en afroamericanos y 60% en los hispanos. Los hispanos cada vez se ha visto que tenemos mayores probabilidades de desarrollar estos procesos infecciosos y la clínica consecuente. No hay preferencias en cuanto a sexo. Las mujeres, sin embargo, aparentemente tienen una mayor incidencia de reinfección en relación a los hombres. En la edad,
Estamos viendo que desde lo que vendría a ser la niñez pueden encontrarse ya infectados con Helicobacter pylori, y los estudios de los norteamericanos, que hasta aquí muestran mayor evidencia y mayor seriedad, mostrarían que las infecciones se dan principalmente también en personas de edad avanzada, más del 50% en personas mayores de 60 años y un 20% en personas que son menores de 40 años. En nuestros países, particularmente si hablamos de Bolivia, los escasos estudios que existen en relación a Helicobacter pylori, su asociación desde el punto de vista anatomopatológico y desde el punto de vista microbiológico, que es todavía muy incipiente, ha mostrado lo mismo que se indicaba en las variaciones geográficas. Es decir, acá desde la niñez ya se pueden encontrar infectados con este microorganismo y definitivamente sí, hay una asociación muy alta entre la presencia de estas bacterias y los cuadros clínicos de gastritis y más adelante de úlcera péptica como tal. Ahí tienen otra vez una imagen. Vean esa distribución mundial en Helicobacter pylori. Es elevadísima, ¿verdad? Y si ustedes le ponen atención al hecho de poder observar lo que pasa con todo lo que vendría a ser Sudamérica, vean que vamos del 80 al 90% de colonización aparentemente, y más aún de asociación con problemas gastroenterológicos. Lo mismo sucede con la región africana, vean ustedes, y en todo caso disminuye en lo que viene a ser Norteamérica y lo que viene a ser la región europea. Una vez más, en la medida que nos acercamos a la región asiática, otra vez observamos números grandes, y esto significa que definitivamente esta es una enfermedad que hoy por hoy se la ha asociado muchísimo con la pobreza, y eso es verdad, ¿no es cierto? Tiene una transmisión, básicamente hemos dicho, orofecal. Esto está muy asociado a la higiene, a la disponibilidad de agua, por ejemplo, que sea potable, y por el otro lado a que las viviendas, los domicilios puedan contar con el sistema de, en todo caso, alcantarillado, cosa que no es muy fácil encontrar en ciudades y aún en ciudades intermedias de nuestros países. ¿Qué métodos de laboratorio tenemos para detectar? Que eso es lo que vemos en microbiología. Tenemos los métodos incruentos y los métodos cruentos. En los incruentos está muy de moda el test de la ureasa en el aliento, el breath test, que es una prueba que tiene muy buenas posibilidades para poder lograr el diagnóstico, como también la detección de antígenos en materia fecal y la serología. En cambio, en los métodos cruentos, estos vienen de la mano del trabajo de los gastroenterólogos, las gastroenterólogas, que hacen estudios de histopatología precisamente a través de las obtenciones de las biopsias correspondientes. Y entonces se hace un examen que es el CLO test, que es tomar una parte de la biopsia obtenida por las gastroenterólogas, los gastroenterólogos nos hacen llegar a bacteriología, y nosotros ese segmento, esa biopsia, la introducimos en un frasco, en un tubo, donde tenemos básicamente un caldo de cultivo en el cual premeditadamente vamos a colocar precisamente urea. Es un caldo urea. Y si las bacterias están presentes en esa muestra que viene de la bolsa gástrica, pues van a trabajar con su ureasa, van a hacer virar los indicadores y nos van a demostrar su presencia por simple cambio en la coloración de los medios de cultivo, en este caso de los caldos urea. Ese es el CLO test. Pregunta de parcial, segurísimo. Y desde ya también se puede hacer cultivos, y eso es algo que se ha empezado ya a practicar en los laboratorios. Ahí tienen ustedes las sensibilidades y especificidades que sí, en todo caso, el test rápido de ureasa, miren, llega a tener de un 92 a un 97% de sensibilidad con un 90 al 95% de especificidad. En todo caso, la histología sigue siendo prácticamente uno de los métodos más confiables, 100% de especificidad, y los cultivos más del 95%. Lo único que acá en cultivos debemos en todo caso deplorar es el hecho de que se necesita una tecnología en cuanto a medios de cultivo, algo más sofisticada, lo que es un método más laborioso, ¿verdad?
En los no invasivos, la prueba del aliento, el breath test, vean ustedes, tanto en sensibilidad como en especificidad van bastante bien. Y la serología es en todo caso la que más problemas nos trae, porque si bien juega entre el 80 y el 90%, pero la especificidad no está precisamente en niveles altos. Así que entonces a la serología no le damos mucha importancia cuando se trata de Helicobacter pylori. Los antígenos en ese sí están por encima del 90. ¿Qué es lo que más hacemos en Bolivia? La prueba rápida de la ureasa, el CLO-test, es lo que más se está haciendo hoy por hoy. La histología, como no, los anatomopatólogos se encargan de esta parte, y en la microbiología, la parte del cultivo, que para nosotros se está empezando a convertir, menos mal, en una herramienta cada vez más utilizada y, en otras palabras, de rutina. La prueba de aliento del aire, el breath test, también se está haciendo en el país, y la serología que les decía, no le damos mucha importancia. No estamos haciendo antígenos o coproantígenos o antígenos en materia fecal, no se utiliza mucho esta prueba, y en todo caso ustedes tienen la tecnología de la que anteriormente les hablaba. Miren los cultivos, colonias pequeñitas, las imágenes por microscopía bien clásicas, ¿verdad? Esa imagen de una especie de tirabuzón, acá pueden observar esas imágenes. Esta es la prueba de la ureasa, esta es una prueba positiva, esta es una negativa, e incluso hoy por hoy en los laboratorios podemos detectar o explorar la sensibilidad o la resistencia hacia diferentes fármacos, también utilizando ya sea el sistema de la epsilometría, que ustedes están viendo aquí, o directamente con un sistema de antibiograma por discos, donde solo trabajamos con dos antimicrobianos, metronidazol y la claritromicina, nada más. En todo caso, con el metronidazol, ustedes están viendo aquí, no hay ningún halo, es una molécula a la que lamentablemente muy rápidamente esta bacteria arma resistencia. En cambio, con la claritromicina está claro de que todavía tenemos muy buena respuesta por parte del microorganismo, es decir, hay buenos márgenes de sensibilidad. Y ustedes están viendo acá un cuadro con una especie de resumen de lo que vienen a ser varios trabajos en los cuales se ha explorado la opción de cuáles serían las mejores moléculas que todavía se pueden utilizar, y eso obviamente está mostrando en este caso la resistencia hacia los antibióticos estudiados, y esto nos está mostrando que con la claritromicina todavía los tenores de resistencia en varios estudios a lo largo y ancho del mundo van demostrando de que todavía la claritromicina es muy efectiva. En cambio, con el metronidazol, vean ustedes, los números más bien se ponen en una situación peligrosa, y con las fluoroquinolonas los números están como que entre que los podemos utilizar y no, y dependerá mucho de lo que vaya a suceder con lo que se está trabajando desde el punto de vista de la claritromicina. ¿Listo? Así que para tratamiento lo que más se está utilizando hoy por hoy es la terapia triple clásica, donde se da como parte del tratamiento un inhibidor de la bomba de protones, es decir, esto para poder equilibrar lo que significaría la barrera de acidificación en la bolsa gástrica, la idea es esa. Y por otra parte se asocian dos antimicrobianos, amoxicilina y claritromicina. Este es el esquema de tratamiento que más se está utilizando. ¿Se puede utilizar una otra posibilidad? Sí, inhibidores de la bomba de protones, donde básicamente en nuestro medio se usa el omeprazol, y por otra parte amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Hemos visto que con el metronidazol hay mayores posibilidades de resistencia. Sin embargo, cuando se asocia con varios antimicrobianos, como en este caso 2 más, las respuestas también llegan a ser bastante buenas. Eso sí, los tiempos de tratamiento no son cortos, mínimamente de 10 a 14 días. Inclusive hay esquemas que llegan hasta 20 días de tratamiento para de esa manera poder erradicar al Helicobacter pylori de la bolsa gástrica. Y ahora ya de una manera muy breve repasamos lo que es Campylobacter, ¿verdad? Están viendo una imagen de Campylobacter, he de añadir la lupa para que ustedes vean. Esa imagen característica nos indican en alas de gaviota, y evidentemente es así como se puede observar este microorganismo.
Vamos avanzando. Es una zoonosis. De hecho, es una de las principales causas de gastroenteritis en el mundo entero. Sus principales reservorios son los animales de granja y, de hecho, pueden quedarse como portadores estos animales, lo que complica mucho la situación. La principal vía de infección está dada en la ingesta de carne mal cocida, igual que en el caso de Helicobacter, básicamente en aves de corral, pollos. Por otra parte, también cerdos, el ganado bovino, etc. Leche no pasteurizada, pero además agua y tal vez otros alimentos contaminados siempre con las excretas, con la materia fecal de animales que estén infectados. Y otra cosa que se ha visto de manera interesante es que en los casos de campilobacteriosis se asocian también con el contacto con mascotas, perros, gatos, fundamentalmente perros, que pueden estar infectados por Campylobacter, o los periquitos, los loritos, etcétera, que también pueden estar infectados con campilobacterias. Por lo tanto, el ciclo es muy clásico, ¿verdad? Una vez de que sabemos de que los animales están infectados, estos a través de sus excretas dejan en libertad a las campilobacterias, vean ustedes, y de esa manera entonces cuando estos animales llegan para nuestro consumo, las más de las veces llegan ya muy contaminados por estas bacterias, las manos de las personas que se dedican precisamente al faeneo de estos animales para que después puedan llegar hacia las tiendas, hacia los mercados, etcétera, se convierten en un elemento muy fuerte para que los humanos eventualmente quedemos contaminados, infectados por estas cepas de Campylobacter. Hemos hablado inclusive de la leche no pasteurizada. Al final, inclusive con el agua contaminada por estas bacterias, nosotros podemos desarrollar cuadros agresivos por Campylobacter, lo que definitivamente nos termina provocando los cuadros que ya vamos a ver. ¿Cuáles son los microorganismos o las cepas que están más asociadas a problemas desde el punto de vista humano? Tenemos las especies termófilas y las especies no termófilas. Entre las termófilas, Campylobacter jejuni y Campylobacter coli. Acuérdense solo de eso. Campylobacter jejuni o jejuni, pero se lee jejuni, y Campylobacter coli. Y en las no termófilas, Campylobacter fetus. ¿De acuerdo? Estas campylobacterias, las dos primeras, jejuni y coli, son las que más se aíslan en nuestros países. Son tremendos enteropatógenos y obviamente hay que darle mucha importancia a ello. Por eso es de que hay una red, en todo caso, que es un sistema de laboratorios en la región tanto sudamericana como en el resto del mundo, que están detectando, buscando, haciendo vigilancia de estos procesos. Ustedes tienen aquí a nuestro país con dos laboratorios fundamentales, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, el INLASA, uno de sus laboratorios es el de Referencia Nacional de Bacteriología Clínica, es el laboratorio donde yo trabajo, y el otro laboratorio también del INLASA es el laboratorio de microbiología de alimentos, donde también se hace la búsqueda de Campylobacter. Y por otra parte, también el laboratorio de investigación y diagnóstico veterinario. Esto tiene su sede en la ciudad de Santa Cruz y es ahí donde buscan en los animales este tipo de bacterias. Así que de esa manera se cierra el círculo. Nosotros buscamos en la parte de los humanos el laboratorio de microbiología de alimentos en los alimentos, esto desde el INLASA, y en los animales busca el laboratorio de investigación y diagnóstico veterinario con sede en la ciudad de Santa Cruz. Los medios de cultivo que utilizamos son todos estos, pero el más conocido, el que más utilizamos es el medio de Skid Row. Ese es el medio porque está más estandarizado, es mucho más sencillo en su preparación, es muy bueno para el aislamiento de las bacterias que necesitamos aislar, es decir, las campylobacterias. Por lo tanto, con que ustedes se acuerden del medio de Skid Row, basta y sobra, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué necesitamos para que esos cultivos puedan rendir? Primero, una atmósfera microaerófila.
Eso significa que tiene que haber como ambiente para la bacteria 85% de nitrógeno, 5 al 10% de oxígeno y 3 al 10% de anhídrido carbónico. Esto se hace con reemplazo de gas en el sistema del medio de cultivo, donde guardamos las cajas Petri, los tubos, se colocan jarras especiales donde se logran estos fenómenos de reemplazo del aire por esta condición ambiental. Con que ustedes recuerden que es una atmósfera microaerófila, basta y sobra. Las temperaturas y tiempos de incubación, por lo menos 3 días de incubación en este sistema de microaerofilia, con una temperatura que ya no es de 35 grados, como era para todas las bacterias. Acá es de 42 grados centígrados. Esa es la temperatura en la que se puede lograr un mejor desarrollo de las especies de Campylobacter. Una vez que tenemos ya las colonias que son sospechosas, las vamos a llevar al frotis con la tinción Gram, que vamos a mirar, vamos a ver bacterias Gram negativas en forma de S, en alas de gaviota, que es bien característico, que además nos dan 3 pruebas positivas: catalasa, oxidasa y motilidad. Positivas. Recuerdan que el Helicobacter pylori daba lo mismo: catalasa, oxidasa y motilidad positivas. Acá Campylobacter hace exactamente lo mismo. Y de ahí en adelante ya solamente añadimos algunas pruebas. La hidrólisis del hipurato, que nos ayuda, nos da positiva en Campylobacter y Ayuni. Miren esta imagen de microscopía. Díganme si no parecen alas de gaviota. Fíjense. ¿No es cierto? Son alas de gaviota, parecen gaviotas volando ahí a lontananza, como decían clásicamente. Eso es lo que se observa cuando se hace una buena tinción de Gram, donde a veces necesitamos que el colorante de contraste actúe durante más tiempo, sea más agresivo, para que pueda teñir mucho mejor a estas bacterias que responden también como Gram negativas. Aquí está la prueba de la oxidasa, solo para que ustedes la vean, la prueba de la catalasa, la motilidad, que es positiva, y el hipurato, que es positivo. Esto, la verdad, como médicos no nos interesa mucho. Esto es lo que no tienen que olvidarse. Esta imagen que es característica en alas de gaviota y que son bacterias que a 42 grados van a desarrollar mejor. Seguro que es pregunta de parcial. Y aquí tienen a las especies y las pruebas de laboratorio. No tienen que aprendérselas, esto que la aprendan las bacteriólogas, los bacteriólogos. Ojalá en un futuro muchas de ustedes y muchos de ustedes decidan inclinarse por la investigación y dedicarse a la microbiología clínica. Los vamos a recibir con mucho cariño. ¿Qué tratamiento se puede hacer entonces y cuándo? Primero, cuando el paciente presenta fiebre alta, más de 8 deposiciones diarias, porque es una diarrea, pero además es una diarrea clásicamente disentérica, o sea, con sangre, típicamente con sangre. Cuadros diarreicos que se prolongan por más de 7 días. Puede ser en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, en los extremos de la vida, en niños y en ancianos. Y lo que hay que hacer es evitar la diseminación. ¿Cuál es el tratamiento de elección para estas campylobacteriosis o lo que llamamos en todo caso síndrome diarreico por Campylobacter? Básicamente eritromicina y en pacientes adultos ciprofloxacina. ¿De acuerdo? La droga que ha resultado muy buena es la eritromicina. Tiene una excelente acción sobre Campylobacter. ¿De acuerdo? Vean ustedes las pruebas que hacemos de sensibilidad y resistencia que precisamente nos alcanzan para poder decir que evidentemente podemos utilizar a la eritromicina como una excelente herramienta, como un excelente antimicrobiano frente a Campylobacter. En Bolivia, a través del único estudio serio que se ha publicado en una alianza entre el CDC de Atlanta y el INLASA de Bolivia, se ha podido demostrar de que el Campylobacter ocupa en algunos casos el segundo lugar y en otros el tercer lugar como agente etiológico de diarreas, esas sanguinolentas, disentéricas, peligrosas, sobre todo a nivel de población pediátrica. ¿Listo?
Muy bien, creo que esto es lo más importante. Estamos a 1 minuto de que sean las 6 de la tarde y en todo caso solamente permítanme agradecerles por su atención y despedirnos hasta una próxima oportunidad. Voy a dejar de compartir la pantalla y obviamente poder despedir a nuestra clase de hoy día. Muchísimas gracias y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.